Bienvenidos a la unidad 2. Como les comenté en la presentación, esta unidad trata de todo lo referente al análisis estadístico que ustedes van a realizar en su investigación y vamos a ver algunos criterios de razonamiento crítico, valga la redundancia. Los puntos en los que nos vamos a enfocar es en hacer una revisión de los criterios para seleccionar los distintos métodos estadísticos. Algo que ya estuvimos viendo en modelos estadísticos, pero bueno, vamos a volver a revisarlo. Los errores más comunes, como les mencioné en la presentación, cuáles serían las buenas prácticas en bioestadística y cómo evaluar críticamente artículos científicos. Ustedes en la unidad 1 ya estuvieron haciendo una primera aproximación a la búsqueda de artículos científicos. Vamos a utilizar esa experiencia que ustedes tuvieron para profundizar y hacer quizás una evaluación más crítica de cómo buscar un artículo científico que nos interese. Vuelvo a insistir sobre este esquema que muestra lo circular que es la investigación científica, que siempre parte de una revisión de antecedentes. Eso es súper importante, que ustedes sepan cuáles son los trabajos que ya se realizaron en el área. En función de esa revisión, yo puedo identificar problemáticas nuevas, puedo plantear hipótesis nuevas y entonces identificar cómo hacer para poner a prueba esas hipótesis, qué factores son los influyentes, qué diseño tengo que tomar en cuenta. Todo esto me va a generar información, que pueden ser datos o puede ser otro tipo de información. Después viene el paso donde yo tengo que evaluar toda esta información, estos datos. Eso me va a generar resultados. De ahí voy a llegar a una conclusión y esto va a servir para retroalimentar y generar nuevos conocimientos en forma cíclica. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cada uno de estos pasos y veamos la importancia y los criterios de cada uno. Un paso importante y que no siempre es tan evidente que el investigador lo tenga en cuenta es cuál es el tipo de variables que está trabajando. ¿Qué tipo de variables son? ¿Está trabajando con variables de conteo? O sea, con los números naturales. ¿Está trabajando con variables cualitativas? O sea, está haciendo registros de caracteres. ¿Las variables que estoy registrando son continuas? Y esto es muy importante porque en realidad cada una de estas variables va a determinar cuál es la metodología estadística que voy a utilizar. Muchas veces los datos de conteo se trabajan como si fueran continuos. Si bien existen algunos teoremas que hablan de aproximar, por ejemplo, cómo aproximar datos binomiales, ¿se acuerdan que los binomiales eran respuesta positiva o negativa o ausencia y presencia a una distribución normal? Eso era útil para utilizar en una época donde la potencia de análisis de las computadoras o los modelos que existían hacían que fuera mucho más fácil trabajar con la variable si fuese continua. Pero esa aproximación a veces no funcionaba bien. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es eso, qué están midiendo y cómo lo están midiendo. Y obvio, ¿no? Cuando registran siempre tener en cuenta las unidades. Eso es muy importante. Les cuento un caso del año pasado analizando unos datos de unos ensayos de papa. Había valores muy distintos. ¿Pero por qué? Porque algunos eran papas por planta y otros eran papas por hilera. Claro, yo no fui al ensayo, no tenía idea, eran distintas variedades. Entonces me daba cosas muy raras. Por eso también es importante poner cuáles son las unidades y tener bien en claro cómo se miden. Como les venía comentando, podemos tener este tipo de variables. Este es un esquema muy general, ¿no? Porque realmente uno puede estar trabajando con otros tipos de variables que tengan otro tipo de escala, pero bueno, nos vamos a centrar en esto. Y si ustedes tienen algún caso especial, vamos entonces a ver en forma particular cada una de las situaciones. Pero fíjense, por ejemplo, si los valores son nominales, o sea, yo tengo categorías, estas pueden tener un orden o no. O esas categorías pueden ser ordinales, o sea, significa que yo puedo estar
caracterizando, por ejemplo, el nivel del grado de una enfermedad por valores, o puede hacer una escala diciendo leve, regular, más alto. Entonces ahí hay un orden. Entonces estos tienen otros tipos de distribución. Y con respecto a los valores cuantitativos, a los números, si nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que hacemos de conteo, cantidad de autos vendidos, número de hijos, número de registros, de lo que sea que midan ustedes en laboratorio, número de bacterias, número de unidades formadoras por caja de Petri. Estos pueden ser binomial, pueden ser distribución Poisson, puede ser hipergeométrica. Habría que ver cada uno de caso a cuál corresponde. Y si son continuas, bueno, a veces tienen distribución normal, pero otras veces no. A veces la distribución es exponencial o es uniforme, o en el caso de los modelos de crecimiento, hay toda una serie de distribuciones que son ad hoc para ese tipo de modelos. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta. La validación de los supuestos es algo que no podemos pasar por alto, porque si yo, como les mencioné antes, estoy asumiendo que yo tengo unos datos que tienen distribución normal, bueno, eso tengo que validarlo. Por lo general, ustedes vieron que los pasos son ajustar un modelo simple, buscar los residuales de ese modelo y ver cómo se comportan y si realmente responden a esos supuestos. Lo mismo da para otros tipos de supuestos, ¿no? Yo puedo hacer los supuestos para distribución logística, para el uniforme. Cada una de las distribuciones tiene los supuestos. Eso lo estuvimos viendo en modelado en estadística. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver para cada naturaleza de datos que ustedes tienen cuáles serían los supuestos del modelo teórico que van a aplicar. Esto que está acá eran una serie de gráficos, ¿no?, que usábamos para validar esos supuestos. A partir de los residuales, nosotros podíamos ver si había algún tipo de distribución o algún tipo de diagnóstico que hiciera que ese supuesto no se cumpliera. Bueno, yo los invito a revisar los apuntes y ver qué es lo que hicimos en cada caso, y después igual lo vamos a discutir con cada uno en particular. Pusimos énfasis en las distintas materias en cuál es la importancia de hacer una estadística descriptiva. O sea, antes de analizar los datos, antes de asumir cualquier distribución, lo importante es visualizarlos, dibujarlos. Hay un montón de herramientas. Este, por ejemplo, es el que nos dice de alguna manera cómo se relacionan. Si yo tengo un análisis multivariado y voy a trabajar sobre esas variables, bueno, ¿qué grado de asociación tiene? Esto es visual, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos hecho estos gráficos, o realmente multivariado, lo deben haber trabajado, donde tenemos los valores de distribución de cada una de las variables en las distintas situaciones categóricas y cómo se correlacionan. Por ejemplo, ustedes se tienen que acordar que si hacemos un análisis de regresión múltiple, las variables tenían que ser independientes, porque podíamos llegar a tener problemas si asumíamos que no lo eran. Entonces, en este caso tenemos otro tipo de análisis, otro tipo de enfoques, trabajar con componentes principales. Por eso es importante primero visualizar nuestras variables. También acá podemos llegar a ver si hay valores extremos, y nosotros vimos también un montón de herramientas para visualizar datos faltantes y ese tipo de cosas. Bueno, este es un paso que no se puede dejar. Tamaño de la muestra. Es la pregunta que llega a los estadísticos siempre. ¿Qué tamaño de muestra tengo que utilizar? Y no se puede dar una respuesta única, porque el tamaño de la muestra va a depender de muchos factores. Primero, de la variabilidad de la variable respuesta. Si yo tengo una variable respuesta que es muy variable, valga la redundancia, voy a necesitar hacer un muestreo más grande para poder cubrir todas las opciones. También va a depender de la magnitud del efecto que quiera detectar, ¿no? Si yo quiero detectar efectos muy pequeños o con pocas diferencias entre niveles de tratamiento, bueno, voy a necesitar mayor cantidad de información, un número de tamaño de muestra más grande. También va a depender del nivel de significancia, ¿no? Eso era la probabilidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula.
y de la potencia, que es la probabilidad de detectar un efecto real. Nosotros, por lo general, tratamos de tener ensayos que tengan una potencia del 80% para arriba. Todo esto ustedes lo deben haber visto en muestreo, esto no lo vimos en estadística. Yo les invito a repasar y es muy importante al momento de determinar el tamaño de muestra analizar algo que acá no está puesto, pero que es la factibilidad. Si yo tengo un tamaño de muestra X, tengo que ver si tengo los recursos, si tengo el tiempo, si tengo el personal. Todo eso hay que hacerlo previo a lanzarse a hacer cualquier tipo de ensayos. Este enlace que les estoy poniendo acá es como un simulador donde ustedes pueden entrar estos 4 parámetros y entonces ahí pueden detectar cómo es la potencia. Este esquema que está acá, yo creo que lo presenté en la introducción de modelado en estadística, diciéndole que esto era lo que nosotros íbamos a trabajar en la materia. Seguramente ustedes vieron otros tipos de análisis en otras materias, van a ver estadística bayesiana. Pero bueno, vamos a repasar un poco esto que es lo que vieron conmigo. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es si la relación es lineal o no es lineal. Acá pusimos que si es lineal, el segundo paso es ver cómo es la independencia de los errores. Si los errores no son independientes, porque existe algún grado de correlación. Pueden ser correlación en el tiempo o puede ser correlación en el espacio. Pero si los errores son independientes, el otro paso a probar es si hay homozedaticidad, si hay homogeneidad de varianza entre los niveles de los tratamientos. Bueno, para eso no, ¿se acuerdan que usábamos los residuales? Si A está acá me dice que sí, entonces ahora me pregunto, ¿hay evidencias para pensar que los datos no son normales? Bueno, si no hay evidencias, entonces sigo con mi modelo lineal y si los datos no son normales, entonces tengo que buscar otro tipo de distribución. Entonces ahí lo que puedo trabajar es con un modelo lineal generalizado. Si con el modelo lineal generalizado yo no encuentro un buen ajuste, bueno, entonces ahí tenemos que profundizar y buscar otros modelos, que eso lo iremos viendo a medida que ustedes vayan avanzando con sus datos. Esto es simplemente una estructura general. También nosotros vimos que había situaciones donde nuestros datos podían tener variables latentes, con distintos tipos de relaciones lineales. Y yo les había armado un pequeño apunte o un pequeño video de lo que son modelos con ecuaciones estructurales. El modelo con ecuaciones estructurales no es algo tan fácil o tan evidente, por eso yo lo dejé como si fuera un plus, pero en el caso que ustedes tengan esa estructura podemos verlo. Ahora, ¿qué pasa si la relación no es lineal? Bueno, yo ahí puse modelos aditivos generalizados, pero puede haber otros, ¿no? Esos son los GAM. Pero podemos tener otros tipos de modelos, como yo mencioné, creo antes, lo que son curvas de crecimiento. En ese caso hay toda una serie de modelos logísticos que se pueden utilizar. Bueno, pero lo importante es que este paso se haga con dedicación y con tiempo. Veamos un poco cuáles son los errores más comunes. No significa que sean estos los únicos, hay muchos, pero vamos a mencionar los más comunes. Uno es tener un diseño inadecuado del estudio. Ahí yo les dejé la presentación de cuando hicimos un repaso de diseño. Si yo voy a hacer un diseño, lo primero que voy a ver es si el diseño tiene repetición, si hay aleatorización y se tuvo en cuenta el control local. ¿Qué era el control local? Era en el caso que las unidades experimentales fueran heterogéneas, entonces que eso yo lo tuviera en cuenta. Lo tuviera en cuenta utilizando una covariable, lo tuviera en cuenta utilizando bloques. Eso es importante. Y lo importante también es que una vez que aplique un diseño, después lo tenga en cuenta al modelo en el momento de hacer el modelo. Otra cosa por la que suelen fallar los análisis estadísticos son los datos faltantes. Muchos de los modelos que se ajustan con distintos paquetes, R o SPSS, lo que ustedes quieran, fallan cuando hay datos faltantes. Y a veces aparecen errores que no son fáciles de detectar.
Los datos faltantes son fáciles de visualizar en la base de datos cuando esta base de datos es chiquita, pero cuando tenemos muchos datos, nosotros habíamos visto que hay herramientas especiales, hasta gráficas, para detectar datos faltantes. En algunos casos, como el análisis multivariado, nosotros necesitamos tener la grilla completa de datos. Bueno, para eso también hay distintas herramientas. Otra de las cosas que es común ver en los papers es hacer una mala interpretación del valor P. Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen. Díganme ustedes cómo interpretan el valor P. Y otro de los errores es no reportar los resultados de forma adecuada. O sea, hacer gráficos engañosos, tablas incompletas, no poner, por ejemplo, el tamaño de muestra, con cuántas repeticiones se hizo, porque no es lo mismo un ensayo que se hizo con 2 repeticiones, con 5, con 20. Todos esos datos tienen que estar en el momento de hacer nuestro análisis estadístico y en el momento de publicarlo. Miren, este es un ejemplo que saqué de una página de internet de cómo yo puedo reportar de forma inadecuada mis datos. Estos son los mismos datos, ¿no? Son las tasas de interés, cómo fueron cambiando a través del tiempo. En el primer gráfico, lo que se ve es que hubo un aumento. Si yo no pongo atención en la escala, yo voy a decir, wow, cómo creció la tasa de interés. Pero en realidad, si yo lo llevo a la escala a 0, fíjense que prácticamente no hubo cambios significativos. Habría que hacer alguna prueba estadística para determinar esto. Pero como a través de un gráfico yo realmente puedo invitar a visualizar algo que realmente podría no estar pasando. Esto a veces es bastante común, en especial en publicaciones que son comerciales. Pero bueno, hay que tener cuidado, hay que mirar siempre los gráficos, hay que mirar siempre las unidades. Otra manera de hacer un gráfico engañoso es expresar las cosas en porcentaje. Eso también, sin poner el tamaño. Bueno, muchos tips que nosotros estuvimos viendo durante los cursos que tomaron ustedes anteriormente. Y acá vamos a introducirnos un poco de cómo se estructura un trabajo, pero vamos a practicarlo revisando artículos científicos. Estos pasos que están acá, título, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones, es la estructura general de cualquier trabajo que se quiera publicar. Entonces vamos a mirar un poco qué es lo que nosotros, al leer un paper de otro investigador, tendríamos que encontrar. El título. ¿El título tiene que ver con el contenido? O sea, muchas veces uno busca por título y después cuando lee el paper no siempre refleja el título lo que estuvo investigando. La introducción. En la introducción yo tengo que justificar por qué estoy haciendo la investigación, por qué a mí se me ocurrió que hacía falta hacer esta investigación. Tengo que estar mencionando trabajos anteriores. Entonces tengo que decir, Juan Pérez investigó esto, pero se olvidó de investigar esta parte, o no llegó a investigar esta parte, o relacionar 2 trabajos. O sea, eso tiene que estar claro en la introducción. Siempre tienen que estar los métodos. O sea, en todos los papers que ustedes lean para saber si el paper es bueno, la descripción de los métodos es clave. Y aún los trabajos ahora que son open source, son abiertos, muchos tienen hasta los datos. O sea, la idea es que el paper ustedes lo puedan reproducir. Entonces, muchas veces hasta los datos son accesibles. O sea, tiene que estar claro. No significa que haga todo, porque muchas veces lo que se hace es hacer referencia a un trabajo. Estoy usando, no sé, el método de laboratorio desarrollado por, no sé, Juan Pérez. Y cito a Juan Pérez y entonces eso es válido. Los resultados. Los resultados, la parte de resultados simplemente es cuento lo que pasó. Y cuando yo pongo los resultados, también tengo que poner las medidas de incertidumbre. O sea, tengo que poner los desvíos. O sea, no solamente poner el promedio, ¿no? ¿Se acuerdan que expresar solamente los valores puntuales sin los valores de dispersión puede llevar a confusión? Hay que poner intervalos de confianza. Yo les había dicho cuando se hacen los modelos de regresión. Bueno, puede ser que las pendientes sean significativas, pero que no sean muy informativas, ¿no? Que tengan un intervalo de confianza muy grande.
Los valores P tienen que estar también publicados. O sea que los resultados tienen que estar. En los resultados no tiene que haber interpretación, simplemente se muestra. Para eso viene después la discusión. En base a esos resultados yo los voy a interpretar. Voy a discutir cuáles son las limitaciones de mi estudio, los voy a comparar con otros estudios. Voy a decir, mientras en tal situación Juan Pérez encontró esto, nosotros encontramos esto. Y eso va a enriquecer la discusión. Y después de todo, al final, lo que voy a poner es mis conclusiones. ¿Qué conclusiones saqué yo de mi trabajo? Todas estas cosas tienen que estar conectadas, ¿no? O sea, los resultados, la discusión y la conclusión, siempre se tiene que estar hablando de lo mismo. Cosa que muchas veces no pasa. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que lograr también con su trabajo. Pero vamos en esta etapa a tratar de verlo en las publicaciones que ustedes están buscando referente a su tema. Cualquier duda sobre estos temas que estamos discutiendo en esta unidad, yo los invito a participar de los foros y los invito a participar de las actividades sincrónicas que en esta situación donde cada uno va a tener una problemática distinta son sumamente importantes.